Buenos días, estamos acá con Marcelo Barca de Texen. Vamos a hacer una presentación de Star CCM desde la visión de los usuarios. Ahí Marcelo nos va a contar un poco de su trabajo con el software, pero estamos hablando de un usuario de varios años del software, así que la idea es que desde justamente eso, desde la óptica de los usuarios, de los que día a día resuelven problemas de ingeniería con este software, bueno, presentarle un poco de qué se trata, es una presentación, un overview básico, así que, bueno, no sé, Marcelo, si querés contarnos. Ok, gracias, Agustín. Mira, la idea de presentar el Star CCM desde nuestro punto de vista es, primero que nada, explicar un poquito qué es lo que hacemos nosotros. En Texas nos dedicamos a hacer CFD, FEM, DEM. Básicamente nos dedicamos a hacer simulación computacional. Una de las preguntas que siempre nacen al hablar de Star CCM es, ¿qué es Star CCM? Básicamente uno dice Star CCM es un CFD. Y todavía existe la confusión entre CFD, un código en específico, o lo que básicamente alguna gente llama estos videos con colorcito. Lo que te quiero mostrar es básicamente pensando desde el punto de vista más conocido, el FEM. El FEM, el método de elementos finitos, es un método y no es sinónimo de mecánica computacional, de la misma manera que el CFD es un método que se llama dinámica de fluidos computacional y está muy ligado a lo que es fluido por lo intrínseco que implica el CFD, que es el tema de los volúmenes finitos, que está más Ok, pensado desde la lógica del fluido, de la misma manera que el FEM está más pensado desde la lógica de la estructura. Por excelente. eso CFD se asocia al volumen finito. Yo te quería presentar aquí un poquito de qué es lo que nosotros entendemos por Star CCM. Sí. Tenemos el CAD, la geometría. La gracia del Star CCM es que nosotros podemos trabajar en un solo entorno todo el problema. O sea, recibimos un CAD, se malla en el mismo entorno, se empieza a crear la solución desde el punto de vista de condiciones de borde, la física, pero seguimos trabajando todo el rato en la misma pantalla. Y podemos hacer el postproceso e inmediatamente ir viendo las posibles soluciones a la geometría. Entonces, la gracia del Star CCM es que es un software integrado. No hay que estar saliéndose del código para hacer otras cosas. Y funciona o sea, desde el punto de vista del usuario, te puedo decir que funciona impecable en el sentido de que rara vez se cae, por ejemplo. O sea, Claro. eh, y funciona en computadores de escritorio tipo notebook, súper bien, hasta computadores de servicios de cálculo. Sí. Y la gracia que tiene que aparte tú puedes estar trabajando en tu notebook y mandáis el cálculo directamente al servidor y lo seguís viendo desde el notebook. Eh, Tiene esa propiedad dentro como de la red que crea, súper amigable. Ok. Aquí tengo algunos ejemplos que tomé prestados desde Siemens para Mm. mostrar un poco las potencialidades del código. Después te voy a mostrar algunas cosas que hemos hecho nosotros, pero estos son como los emblemas que ellos tienen. Sí. Transferencia de calor en turbomáquina. Tú podías estudiar qué pasa con la transferencia de calor en el mismo álave, producto de los distintos fenómenos que ocurren. La gracia de ser un código que posee distintas capacidades. Oh, disculpa. Eh, la gracia de ser un código que tiene distintas capacidades, a lo que llamamos multifísica, nos permiten resolver en un solo entorno lo que es transferencia de calor, lo que es dinámica de fluido, e incluso ahora está incorporando lo que es mecánica estructural para superficies robustas. O sea, el mismo álave,
uno lo puede estar modelando en Star CCM como una estructura. Ok. Temas navales, que es un gran fuerte que tiene el software, desde la parte naval son bien conocidos, y aquí están resolviendo toda la embarcación, por decirlo así, o sea, la parte de arriba, la parte aerodinámica, la parte que está debajo del agua, la parte de propulsión, desde la autopropulsión de la hélice, el desempeño del casco y el desempeño aerodinámico, al mismo tiempo que se pueden resolver temas de ventilación, etc. Ok. Y acá hay un ejemplo del lecho fluidizado con partículas DEM, que si bien, o sea, tenéis transferencia de calor y aparte tenéis el DEM, que es un añadido que tiene el software que es como súper útil, ya que no necesitáis comprar un código aparte si queréis hacer DEM. Básicamente es como un 2x1. Claro. Otro ejemplo de un agitador al lado derecho, también, o sea, podéis crear cuerpos rotativos, que viene a ser la hélice, que influyen directamente en el fluido. Y al otro lado tenemos un tema de combustión, que si bien no es un tema que se trabaje mucho acá en temas de motor y combustión, pero tiene capacidades bastante buenas en ese sentido. Y aquí hay un ejemplo ya del tema de qué es lo que podéis procesar. O sea, podéis crear imágenes súper realistas si te dais el trabajo y tenéis el computador con la tarjeta gráfica necesaria, sí. O sea, Claro. tampoco es tan... Es una imagen de salida de Star CCM, ¿no? Eso no está Claro, ya. claro. Pensando que tenía una tarjeta gráfica buena y un postproceso interesante, o sea, Sí, también claro. trabajo. Y estos son algunos ejemplos que nosotros hemos desarrollado durante la historia que llevamos con Star CCM. ¿Hace Eh, cuántos años son usuarios del software? ¿Hace cuántos años somos usuarios del software? Prácticamente desde que Aproximadamente. partimos con... Nosotros somos usuarios del software desde antes de partir con la empresa. Ya, Eh, lo empezamos a trabajar en la universidad como investigadores. ya, Y perfecto. lo conseguimos para trabajar. Y después cuando empezamos a trabajar como empresa, seguimos trabajando con Star CCM. Ya, Llevamos ya con más de 10 años trabajándolo. ya, perfecto. O sea, por eso te digo, desde el principio Star CCM se destacó por la facilidad del uso y por la... Es que básicamente es un software antiguo que se llamaba Star CD, que lo renovaron y lo transformaron en Star CCM, cambiándole el método de programación. Entonces te permite hacer cosas dinámicas, por decirlo así. Tú estás calculando y podéis cambiar las variables al mismo tiempo y el programa no se bloquea ni no le pasa nada raro. Claro. Y podéis cambiar la geometría, podéis cambiar el tipo de malla, podéis cambiar varias cosas súper rápido. No tenéis que volver a hacer como todo el árbol de paso que en algunos softwares son súper estructurados, que son Sí, como software más antiguos. sí. Bueno, ahí está un tema de embarcaciones, temas de kayak y de sistemas de propulsión. Acá tenemos un tema de generación de burbujas para estudiar lo que pasa en un reactor de estos de cobre. Y abajo tenemos un tema esto era de flujo de relave, un proyecto para tratar de sacar energía del relave. Perfecto. Tenemos algunos temas de energía mareomotriz, arriba y abajo ventilación en distintos tipos. O sea, el uso más recurrente que nos toca a nosotros es el tema de la ventilación y el tema del DEM. O sea, aprovechando las características que tiene esta CCM en DEM, se han realizado bastante trabajo en chutes de traspaso y otras cosas. Esto es muy requerido por minería, ¿no? Las simulaciones de... Claro, claro, dentro de lo que se trabaja en CFD y DEM, o sea, con Star CCM, DEM, como yo te decía, así como un 2x1 que tú tienes al usar el software. O sea, Sí, tenéis claro. todas las propiedades de CFD, de cualquier CFD, y yo diría que en Star CCM de los mejores CFD que existen,
y aparte tiene el DEM incorporado directo. La gracia que tiene es que el DEM te funciona con interacción con fluido. O sea, básicamente si yo quiero hacer partículas flotantes en un flujo turbulento de agua, lo puedo hacer. O sea, si quiero analizar el transporte de tronco en un río, lo puedo simular con DEM. Claro. Aquí se ve con aire, pero por ejemplo, hace un tiempo atrás también trabajamos en chutes que le meten chorros de agua para ir limpiando y Claro. también se logró hacer el cálculo. Perfecto. Este es un tema de transferencia de calor en la pieza que se ve arriba, estas piezas de recubrimiento de molino, Sí. que son hechas con caucho. Entonces hay un tiempo de cocido, por decirlo así, cuando lo fabrican. Sí. Y la idea era ver dónde estaba lista la pieza y dónde no, para saber cuánto tiempo efectivamente estar ahí metiéndole calor. O sea, se Claro. logró bajar un poco el tiempo de cocido y lo que recurren, o sea, básicamente implica un costo de energía interesante. Sí. Mira, como te decía, lo quise poner acá porque Star CCM nace desde el Star CD, que es un software que nació para el tema de combustión y para el tema de uso de automotriz. Y lo rehicieron pensando en que fuera un código mucho más ágil, no tan estructurado como te decía yo con los códigos antiguos. Y nosotros lo conocimos en ese tiempo cuando era de CD Adapco, y en el año 2016 lo adquirió Siemens y lo incorporó dentro de su plataforma. Nosotros, ¿por qué elegimos estar CCM? Te cuento, elegimos estar CCM porque fue uno de los primeros en que sacó la malla, esta malla poliédrica de tipo burbuja, por decirlo así, que optimiza mucho el tamaño de la malla. Fueron uno de los primeros también en hacer mallas sobrelapadas y hacer mallas con movimiento. En su tiempo nosotros necesitábamos resolver un tema de un cuerpo sólido cayendo al agua. Entonces necesitamos un software de flujo de dos fases, agua-aire, y necesitamos que el cuerpo se pudiera girar y mover sobre sí mismo. O sea, básicamente lo que se llama 6 grados de libertad. Y era el único software que nos permitía hacer todo eso en su época. Okay. Y cada vez van incorporando distintas propiedades. Como te decía, ahora están incorporando el tema de resolver mecánica de sólidos dentro del mismo software. Puede hacer interacción fluido-estructura de manera directa, o sea, no necesitáis salirte del paquete, y eso es como lo interesante. Bueno, para la gente que está un poco más metida en el tema del CFD, recalcar, está el CCM, un código de volumen infinito. Aparte te permite resolver DEM y aparte te permite resolver sólidos estructurales, salvo los tipos shell del elemento finito, no los puede hacer todavía, pero sí elementos sólidos en 3D, por decirlo así. Okay. Una de las grandes ventajas que tiene es el mallado. O sea, el mallado y la corrección de la geometría es súper intuitivo dentro del software. Tiene este tema del grappling, que básicamente es como comerse un poco los errores que tiene típico de la geometría, sobre todo cuando el CFD tú necesitáis que el cuerpo sea cerrado, no tenga filtración, etcétera, etcétera. Y a veces los dibujos vienen con ciertos errores milimétricos que te echan a perder toda la malla. Se corrigen bastante fácil en el software. Bueno, y tiene todas las cosas que están saliendo en cualquier CFD y ya están probadas en la industria. Los típicos modelos RANS, LES, DES, flujo laminar, temas de radiación solar, temas de radiación DOM, flujos multifase, flujos lagrangianos, lagrangiano, volúmenes de fluido. También hace solidificación, es capaz de resolver temas de generación de escarcha, temas por ejemplo, en metales.
metales fundidos, eso cuesta un poco más lograrlo, pero se puede hacer. Como te decía, tiene el tema de malla móvil, que el cuerpo cuando se está moviendo, por ejemplo, un poco, tipo un ala de aerogenerador en el viento, las vibraciones se pueden resolver dentro del software, tiene los 6 grados de libertad, es decir, puede estar girando una hélice en su eje y al mismo tiempo estarse desplazando. O sea, tiene movimiento en X, Y, Z y la rotación en cada uno de los ejes. Al mismo tiempo tiene movimiento de cuerpos rígidos, el tema de morphing, que básicamente se trata de deformar un poco el sólido, manteniendo la malla se adapta. El tema de DEM, obviamente, y otros temas de combustión, de medio poroso, etc. Acá hay algunos ejemplos también de lo que te habíamos dicho del DEM y el camión que tenemos el video acá en YouTube. Y disculpa los anuncios que salen. No hay problema. Estos Este son camioncito, trabajos realizados por nosotros podemos, ustedes en el pasado, ¿correcto? Un foco en DEM. claro, claro. Y ese camioncito, nosotros en su tiempo ganamos ellos hacían un concurso de calendario. Sí, Y las mejores imágenes de simulación salían en el calendario y te dan unos premios y logramos salir en el calendario. Fue fantástico. una historia. Aquí tenemos otro tema de DEM, similar, descarga de material al silo de almacenamiento. Y acá abajito, en uno de estos tenemos el tema de correas transportadoras. Chutes de traspaso, etcétera. Todo se puede resolver. Básicamente, ¿qué es lo que obtengo de la simulación? La velocidad de las partículas, la presión que ejercen sobre las caras. Básicamente tú con eso puedes calcular tasas de desgaste, o sea, qué es lo que buscáis, que el chute dure más, que los recambios sean más lejanos. Entonces, ver, primero que nada, la generación de las partículas, las camas de material que protegen el mismo chute, ver cómo fluye, ver si no hay atascamiento, etc. Y el resto de la información la vais sacando de la data que te entrega el software. Si te fijáis, las partículas, uno tiene que definir cómo se comportan, o sea, tú le tienes que dar los datos que te proporciona el cliente, en este caso la minera, y hay harto ahí también de datos sencillos que te entregan ellos. El software tiene un gran número de alternativas y modelos físicos que utilizar, entonces depende mucho también de eso. Como te decía, las ventajas del DEM, que está totalmente metido dentro del código, le puedes incorporar físicas de aire, de agua, de cualquier fluido que queráis ingresar. También le puedes meter transferencia de calor al DEM. Se pueden crear partículas DEM típicas, que son las redonditas, o juntar varias de estas y crear distintas. Si tu problema son lápices, por decirlo así, podéis crear partículas cilíndricas para hacer el modelo. ¿Qué más? La velocidad de cómputo. Realmente el DEM, y al no tener que estar conversando con el CFD por separado, corre bastante rápido que si tú querías resolver un DEM CFD. O sea, de verdad se nota la diferencia frente a alguna aplicación que tú podrás crear entre un CFD de una marca y un DEM de otra marca. Lo mismo ocurre con el tema de interacción sólido-estructura. Cuando tú juntáis un CFD con un FEM, al tener que ir conversando los archivos de un lado para otro, se demora mucho más que cuando tú lo haces directamente en el mismo paquete. Claro, claro. Y como te decía, una ventaja para ustedes como representantes del software, que claro, tú compráis un CFD y te lleváis el DEM de regalo. Realmente sirve harto. Claro. Sí, bueno, Aquí tenemos ahí, algunos otros sí, dime. ejemplos de ventilación. Esto es un túnel minero. Básicamente querían ver el tema de renovaciones de
de aire, etcétera. O sea, no tengo videos de esto, pero básicamente tú podías obtener presiones, velocidades, calcular tasas de renovación, optimizar disposición de los puntos de extracción o de ingreso de aire. Aquí tenéis la influencia de un edificio sobre el otro para calcular la posición de las ventilaciones pasivas. O sea, dónde poner la celosía, cómo ponerla, y el efecto que genera la información de la rosa de los vientos frente a la posición de los edificios y ver cuáles son las mejores alternativas de control de polvo. Esto también son trabajos realizados por ustedes. Claro, claro. Ya. Aquí estáis viendo, por un lado tenía un edificio donde es como un silo, y el otro lado tenía el edificio que es por donde se iba el camión con material. Entonces la Sí, idea de que no se saliera material desde el espacio del camión y que el silo eh, trabajara a una temperatura adecuada y una tasa de renovación de aire adecuada. O sea, ya. por eso se analizó qué pasa de un edificio con respecto al otro. Esto es un tema de pulpa. Eh, Aquí básicamente el resultado depende mucho de la información que te den del fluido. O sea, si te dicen tengo pulpa o a que te den el dato de la densidad, la viscosidad, viscosidad cinemática, etcétera, te va mejorando el resultado. O sea, súper importante eso también. Mientras mejor sean tus datos de entrada, mejor va a ser tu resultado. Bueno, eso es transversal a todos los software y a todas las disciplinas, ¿no? De simulación. Claro. Hmm. Y aquí un tema también de pulpa de un cajón de traspaso. Eh, Aquí estáis viendo así como entre comillas un nivel de capa del fluido. Ya. La visualización también depende un poco de la calidad de la malla, etcétera. Pero ahí se logra ver un poco del revoltijo que se genera Claro, y de los efectos de esta. O sea, estáis viendo que al caer el fluido abajo, como que tiende a impactar directo a la placa y no en el fluido mismo. O sea, claro, ahí se van tomando ciertas acciones. claro. Bueno, aquí otras imágenes del modelo de este tipo. Y eso es lo que te tenía preparado para hoy Excelente, día, para no, mostrarte. excelente. La idea era, bueno, justamente para hacer un overview, digamos, general del software, está bastante completo. La idea era mostrar, además, cómo, porque estas tecnologías se muestran a través de los sitios de las empresas que las desarrollan, se muestran desde ejemplos que a veces, bueno, no hacen tanto match con las necesidades de la industria local. Entonces, eh, bueno, el objetivo era poner a alguien que trabaja ofreciendo ingeniería a empresas reales, concretas, de Chile, en, digamos, las actividades en las que se mueven esas empresas, y bueno, mostrar un poco el punto de vista del software, cuál es desde tu punto de vista las fortalezas, por qué lo eligieron en su momento y qué clase de trabajos han podido hacer. Así que yo creo que para una primera presentación se cumplen todos los objetivos. Le agradezco Dale, muchísimo el tiempo. La idea sería, en la medida que esto tenga la repercusión que deseamos, quizás profundizar en algunos de estos temas y, bueno, seguir claro. ampliando el conocimiento y la divulgación de esta tecnología a través tuyo.